Buenas noches, doctora. Nosotros somos el equipo Las Nefronas. Los participantes son Maita Yana Guayaluz Heida, Lipe Chura Yamile Eliana, Quispe Mamani Giovanna y mi persona Mamani Zarate Kimer. En este video hablaremos sobre la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1.3 a 1.5 millones de nefronas y cada nefrona está formada por un corpúsculo renal y un sistema de conductos. Estos conductos son el túbulo cotorneano proximal, el asa de Henle y el túbulo cotorneano distal. Las nefronas son de dos tipos, una nefrona yuxtamedular o largas y una nefrona cortical o corta. Las nefronas más abundantes son las corticales y las menos abundantes son las yuxtamedulares, que se presentan alrededor del 15%. En la predisposición determinada agrupada de las diferentes regiones de los túbulos de las nefronas hacen que la médula se divida en dos zonas, una zona externa y una zona interna. La zona externa, que es la zona que está más cerca a la base de la pirámide y a la corteza. Y la zona interna, que está más cerca a la papila renal. La zona interna es más clara y pálida, como se puede observar en la imagen, mientras que la zona externa es más oscura, pero la zona externa se divide en dos bandas y una banda interna. La banda externa está representada por la determinación de la parte recta del túbulo proximal, que es la rama descendiente del asa de Henle, mientras que la banda interna está representada por la determinación del túbulo distal, que es la rama ascendente de asa de Henle. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, la cual va a ser responsable de la purificación de la sangre. Su función principal es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias saludables, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto, como ser la orina. Esta está situada principalmente en la corteza renal. Las partes de la nefrona van a ser lo que es el corpúsculo renal, que es el aparato de filtración de la nefrona. Cada corpúsculo consta de dos elementos principales. El primero, el glomérulo y la cápsula glomerular de Woman. El glomérulo consiste en una red de capilares. Estos están formados por ramas de la arteria renal, como las arteriolas aferentes y eferentes. La siguiente parte es el asa de Henle, que está ubicado en la médula y posee dos porciones, una delgada, el túbulo recto de amplia luz, con células que se colorean pálidas, el epitelio plano simple, con pocas y cortas microvellosidades. Es muy permeable al agua e impermeable a los solubles. Yo continuaré explicando el sistema de túbulos de la nefrona, en el cual se encuentra el túbulo proximal y el túbulo distal. El túbulo proximal va a ser la continuidad del corpúsculo renal y el espacio de Bowman es el que se va a drenar en este túbulo a nivel del polo urinario, que se encuentra en esta parte de aquí, como se puede ver en la imagen. El túbulo proximal va a tener dos regiones, el cual va a ser el túbulo contorneado proximal y la parte recta del túbulo proximal. Cada una de estas regiones cada región en específica va a tener un tipo de epitelio especial que va a permitir reabsorber sustancias del líquido filtrado. Como podemos ver en la imagen, el túbulo contorneado proximal va a tener muchas curvaturas cercanas a la cápsula.
a la cápsula renal. Esta porción va a tener células epiteliales cúbicas simples y luego este túbulo proximal se va a continuar con el asa de Henle que ya describió mi compañera. Su función principal es la reabsorción, la excreción y el control del equilibrio ácido de la sangre. Bueno, pasando después de esto, posterior a la rama ascendente del asa de Henle, se va a continuar con el túbulo contorneado distal que tiene células cúbicas simples y muchas mitocondrias. Luego se va a conectar con el túbulo colector, como se ve en la imagen. Este es el túbulo colector. Y junto con el túbulo colector y cortical, el túbulo distal va a reabsorber al menos el 7% del sodio filtrado, junto con cantidades variables de agua, y va a secretar los iones potasio y hidrógeno. Va a continuar mi compañero. Bueno, continuando, el aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que regula en sí el funcionamiento de cada nefrona. Está constituida por 3 células. Una de ellas es la célula de la mácula densa. Estas células son altas, que están muy estrechas, con sus núcleos en posición central, como se puede observar en acá. Estas tienen el funcionamiento de sensores de los niveles de cloruro de sodio en los líquidos de los túbulos. Bueno, cuando hay una baja concentración, estas estimulan a las células yuxtaglomerulares, a estas células, para que se libere la renina. Por lo contrario, cuando hay alta concentración, estimulan a estas mismas células para que no se libere la renina. También están las células yuxtaglomerulares. Estas son células musculares lisas modificadas que se encuentran en la túnica media de las arteriolas glomerulares aferentes. Bueno, están inervadas también por fibras nerviosas simpáticas. En estas células se sintetiza la renina, que actúa sobre la globulina alfa, y después de que se sintetiza la renina, estas son almacenadas en los gránulos de estas células y son liberadas principalmente cuando hay cambios de presión de estas arteriolas, como por ejemplo cuando hay aumento de presión, se inhibe la liberación de renina. Por lo contrario, cuando hay disminución de presión, se aumenta la liberación de renina. Bueno, también tenemos a las células mesangiales extraglomerulares. Estas células participan en varias funciones del glomérulo. Ocupan un espacio delimitado que está por la arteriola aferente y también por la arteriola eferente, por el polo vascular del corpúsculo renal y también por la mácula densa. Bueno, a todo esto, con las funciones especializadas de cada una de estas células, se inicia una serie de reacciones para que permitan en sí la regulación del flujo sanguíneo, también de los niveles de cloruro de sodio, para la filtración renal, filtración glomerular y el volumen circulatorio de la presión arterial sistémica. Yes. Bueno, todo esto hemos llegado a la conclusión, como si bien sabemos, la nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, ya que forma parte también muy importante en el mecanismo homeostático, siendo la responsable de la purificación de la sangre, que regula en sí mediante la filtración, absorción y secreción de la cantidad de agua, sales, glucosa, la urea y muchos otros metabolitos del catabolismo de las grasas, lípidos y proteínas. Debido a su importancia en la regulación del flujo corporal, la nefrona es muy propensa a sufrir daños en su estructura funcional, así ocasionando un desequilibrio en la homeostasis corporal del individuo. Bueno, eso sería. Gracias.